Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Contexto. El día de hoy Mónica no nos puede acompañar porque está atendiendo otras actividades, pero Yesenia Fernández está encantadísima de llevarles contenido a ustedes el día de hoy. Señores, y la acuicultura en República Dominicana en los últimos años ha tenido un auge increíble, puesto que muchísimas personas de diversas profesiones han decidido incursionar en este mundo de la crianza, de la producción y de la venta de peces, sobre todo para el consumo humano. Sin embargo, no podemos dejar de lado la importancia que tiene la crianza, ¿no?, de los peces ornamentales, que también en nuestro país es una cultura común, un trabajo que se realiza y una práctica que se realiza desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en los barrios y en el sector internacional, específicamente en los países asiáticos, lo que significa que esta actividad produce muchos ingresos económicos. Y para hablar un poquito más a profundidad de este interesantísimo tema, tenemos con nosotros en el día de hoy al señor Vladimir de la Rosa, quien es productor de peces ornamentales, y al señor Manuel Cabral, quien es zootecnista. Bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días por recibirnos aquí. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. Manuel, cuéntenos un poquito sobre la zootecnia. ¿Qué es la zootecnia y la agricultura? Mejor dicho, la acuicultura. Vamos a preguntar qué es la acuicultura, un tema muy interesante que quizás muchos de nosotros no conocemos. Bueno, Yesenia, muchísimas gracias por su invitación. Para mí es un privilegio estar una vez más en este programa. Y te cuento que la zootecnia, primeramente, es una profesión que estudia el aprovechamiento de los animales domésticos. Aquellos animales que han sido domesticados por el ser humano han sido amansados, como dicen, para su aprovechamiento. Y la acuicultura o acuacultura, de ambas formas es correcto, es una actividad cuyo propósito básicamente es el aprovechamiento de los recursos naturales que vienen del agua, sobre todo aquellos recursos bióticos, dígase vivos. Entonces el zootecnista es aquella persona que se encarga de controlar estos parámetros que se dan en los ambientes controlados que se diseñan para la explotación de estos recursos acuíferos, y generar las recomendaciones y velar por una producción óptima de estos recursos de la acuacultura. Muy interesante, señores, este tema aquí de la zootecnia. Hemos escuchado muy poco porque no sé si es muy estudiada esta carrera, pero significa que no, porque no la hemos escuchado, pero muy interesante, ¿eh? Manuel, entonces, ¿por qué sería importante la acuicultura? Sí, tú sabes que la producción agropecuaria se divide en la pecuaria, que es la crianza de animales, y la agrícola, que es la crianza el cultivo de plantas. Cabe mencionar, aprovechando la ocasión, que el aporte al Producto Interno Bruto, por lo menos en nuestro país, del área pecuaria, es similar, si no mayor, al área agrícola. Sin embargo, los recursos que se destinan desde el Estado al desarrollo y a la promoción de ambas actividades no es equitativo. La acuicultura es parte de la pecuaria que ha venido ganando un auge importante no solo en nuestro país, sino en muchos países en vía de desarrollo, debido a su gran potencial para garantizar la seguridad alimentaria. Es relativamente fácil para una persona que vive en una zona rural muy remota, incluso en zonas urbanas, poder producir alimentos de calidad en un espacio reducido, con recursos que realmente no son tan difíciles de conseguir. Y yo creo que precisamente por esta razón es que la acuacultura con propósitos alimenticios ha venido ganando auge, sobre todo por su capacidad de producir carne de manera rápida. Ahora con las variedades que tenemos de ciertas especies piscícolas de manera específica,
de la gran capacidad de convertir alimento en carne en un periodo relativamente corto, esto se vuelve atractivo, sin mencionar que no generan muchos desechos, ni malos olores, ni gran dificultad como otro tipo de crianza de animales con propósito de producir proteína de origen animal. Mencionamos, Manuel, acerca de la seguridad alimentaria. Me tocaría preguntarte entonces al respecto, ¿es la acuicultura sostenible en la República Dominicana? Puede ser sostenible la acuicultura, o sea, la acuicultura como cualquier otra actividad agrícola puede ser sumamente sostenible siempre y cuando las prácticas sean adecuadas, siempre y cuando, sobre todo muy importante mencionar que los productores deben, por más capacitados que sean, deben contar con el apoyo de un profesional, de un técnico que incluso aunque usted sea veterinario, agrónomo, zootecnista, no es lo mismo la opinión o el punto de vista de un profesional que se dedique a asesorarlo y vea el proyecto de manera externa. Puede ser sostenible siempre y cuando lo hagamos de manera correcta. Sobre todo en este país, por un asunto diría yo que de necesidad más que otra cosa, la acuacultura de peces ornamentales es sumamente sostenible. La acuacultura ahora mismo de tilapia, que es muy común, se parece a la crianza de pollo, donde la mayoría de productores lo que hacen es engordar, se dedican a la engorda de estos animales. O sea, los piscicultores de tilapia compran los alevines, que son los peces chiquitos, lo compran de una fuente que se dedica a la reproducción, por lo general de manera exclusiva, trasladan estos animales a sus instalaciones, compran un alimento que por lo general es importado, o por lo menos la materia prima a base de la cual se produce este alimento es importada, engordan y luego venden ese animal. Esa práctica, que no te digo que tiene nada malo, sino que podría dificultar de cierta manera garantizar la sostenibilidad del productor. Por eso te mencionaba los peces ornamentales. Por lo general, los criadores de peces ornamentales controlan más su ciclo de producción. Se encargan de la reproducción. Primero se encargan de la selección de sus padrotes o sus ejemplares que se van a dedicar a la reproducción. Generan sus propias líneas de crianza y en muchas ocasiones producen su alimento de fuentes de recursos locales o lo tienen de recursos locales, y entonces es un ciclo más completo y mucho más sostenible. Los productores con propósito de alimenticio, de producir alimentos, podrían, en la medida que vaya desarrollándose, en la medida que la acuacultura se vaya creciendo y se vaya profesionalizando en nuestro país, pudieran ir mejorando su sostenibilidad y el control de su ciclo productivo. Manuel, de acuerdo a lo que comentas con respecto a todo este tema, quisiera hacerte una pregunta respecto al control. ¿Está controlada la acuicultura en República Dominicana de acuerdo a lo que ustedes conocen? ¿Qué opinión merece esto al respecto? Sí, mira, en el 2004, a través de la ley 307, se crea el Codopesca, que es el Consejo Dominicano para la Pesca y la Acuacultura, como una entidad gubernamental independiente, con el propósito de regular, desarrollar, fomentar y fiscalizar la pesca y la acuacultura. Ellos son los que están llamados a controlar la acuacultura, pero como mencionaba anteriormente, sobre todo las áreas del sector pecuario del gobierno no reciben un apoyo similar al que reciben las partes agrícolas. Por lo cual, el Codopesca naturalmente tiene sus limitaciones en cuanto a recursos y personal, que los productores son muchísimo más, o sea, y más cuando hay un auge como el que actualmente hay en nuestro país, se les va de la mano. Yo estoy seguro que ellos quisieran poder brindarle asistencia técnica a todos los productores, por lo menos conocer todas las iniciativas que hay de acuacultura,
pero se le es actualmente prácticamente imposible por la falta de capacidad. Sí, la ley exige que la persona que quiera dedicarse a una actividad comercial de la acuacultura debe registrar su emprendimiento en el Consejo Dominicano para la Pesca y la Acuacultura, pero como sabemos no es una cultura del dominicano la formalidad a la hora de emprender un negocio. Por lo general nos vamos más por los negocios informales hasta que se convierten en una actividad económicamente llamativa y alguna instancia del gobierno nos obliga a regularnos. Sí hay una estructura, pero no sé qué tan eficiente o qué tan abarcadora sea. Mira qué interesante. Eso significa entonces que sí, que existe un control y existe un régimen, y me imagino que también existe un control de calidad para este tipo de actividades, ¿no? Entonces me interesa saber, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en este sector, ¿consideran ustedes que es sano entonces comer cualquier tipo de, ya sea peces o camarones, de un tipo de estanque o de cultivos? Henry, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, independientemente del poco tiempo que nosotros tenemos en el desarrollo del cultivo de peces y camarones para el consumo, se está haciendo bien, ha ido creciendo rápidamente, ya que tenemos poco tiempo con eso, y la variedad de peces para el consumo humano también están aumentando cada vez más. Se comenzó con tilapias, ya se está trabajando con los camarones, que eran normalmente especies que uno utilizaba importadas. Uno las consumía porque venían importadas. Entonces hay otras variedades que están tomando en cuenta debido a su rendimiento, y en lo pronto vamos a ver variedades nuevas para consumo, y se está haciendo bien, se está haciendo bien. ¿Sabes que me comentaba un profesor en la universidad? Que mucha gente tiene la ideología de que la gallina de patio es mucho más nutritiva que una gallina de granja. Y no necesariamente es así. Una gallina que se cría en el patio, alimentándose de lo que encuentra, no tiene un balance nutricional en su dieta como lo tiene una gallina que se cría en una granja donde un nutricionista le prepara una dieta específica. Y creo que lo mismo puede pasar con los peces que se cultivan en ambiente controlado, en un estanque, como usted decía. Yo creo que ciertamente pueden ser tan nutritivos o incluso más que otros que encontremos de manera libre, que los pesquemos, ¿verdad? Y sobre todo si nos apegamos a estas reglas mínimas de producción donde respetemos los parámetros, siempre y cuando no sobresaturemos un estanque y tengamos buenas prácticas de crianza, alimentemos de manera adecuada, apliquemos los medicamentos de manera adecuada, vamos a tener animales mucho más sanos, que podemos estar seguros de su inocuidad, que lo que encontramos en un río o en el mar, a los cuales no sabemos a qué pudo haber estado expuesto. Lo que sí es importante, asesorarnos con un profesional, o sea, mantener estos parámetros. Cuando tendemos a producir en granja, tratamos de aprovechar lo más que podamos el espacio, y a veces saturamos los estanques. Y este hacinamiento, como es natural en los seres humanos, como es natural en todas las especies vivas, el hacinamiento promueve las enfermedades o permite que proliferen las enfermedades. El animal se estresa, se debilita, y esto le da vida a las enfermedades, los patógenos, a que se aprovechen. Una cosa que mencionas, Manuel, es el hacinamiento de los peces en un estanque. He escuchado y he visto algunos videos y he notado que, por ejemplo, los peces tilapia, las tilapias, ¿no? En un estanque, en un espacio, cuando no tienen mucho espacio para estar, a veces pueden inclusive morirse, sobre todo cuando les falta oxígeno. ¿Es necesario, es obligatorio ponerle oxígeno a este tipo de peces para su sobrevivencia? No es obligatorio.
Como dice un colega, en Excel cualquiera hace agricultura, pero en la práctica el sector agropecuario, la producción agropecuaria, es tanto una ciencia como un arte. Entonces, en teoría, en un estanque, en una crianza extensiva, donde no hay oxígeno, donde no hay cambio de agua, usted puede tener 4 tilapias por metro cúbico. En teoría, en un estanque con recambio de agua constante, con una oxigenación constante, usted puede tener hasta 70 tilapias por metro cúbico. Ahora bien, esto es un arte. Entre 4 y 70 hay mucha la diferencia, ¿verdad? Claro que sí. Va a depender del productor, de la mano del productor, de cómo el manejo que éste le dé. Entonces, por eso, a veces usted puede ser muy, muy conocedor, pero al final hay que tener mano, hay que tener arte para la crianza y por ahí más o menos van los parámetros. Mencionas algo de que en Excel o Internet todo el mundo es un experto y realmente entiendo que por más que usted vea algunas prácticas, algunos videos asesorándolo, cuando usted está en el terreno es que usted sabe realmente si sí sabe o si no sabe. Señores, y es momento de ir a una pausa comercial. No se vayan, que enseguida regresamos con más. Gracias, señores, por mantener su sintonía en Contexto. Yesenia Fernández conversando con el señor Vladimir de la Rosa y Manuel Cabral. En este momento vamos a hablar un poquito con el señor Henry sobre su experiencia, que nos cuente un poquito sobre su experiencia que ha tenido en el cultivo, ¿no?, de peces ornamentales. Henry, cuéntanos un poquito cómo nace este proyecto. Bueno, primero que todo, quiero decir que no nace como un proyecto, sino nace como una pasión, algo que me llamó la atención desde muy pequeño. Nos fuimos, a medida que fue transcurriendo el tiempo, nos fuimos documentando y dentro de lo posible fuimos adecuando el espacio, optimizando el espacio, seleccionando los peces, importando para mejorar la calidad de los peces y así también que otras personas puedan disfrutar de esto que uno vive con pasión y poder compartirlo. Así también como uno comparte los peces, compartir la información, porque algo muy importante es que si tú obtienes un pez que te llame la atención, también obtengas la información para tú poder mantener las condiciones óptimas, que ese pez te pueda durar una larga vida, que tú puedas disfrutar de él y también la familia, los niños. Es un hábito de responsabilidad también. Es como una mascota, pero las mascotas con responsabilidad debería ser lo correcto. Por eso uno también comparte la información. Una pregunta, o dentro de tantas preguntas que voy a hacerle, Henry, me llama mucho la atención algo, y es que usted dice que no nació esto como un fin específico para generar ingresos. Entonces significa que esto no nació, fue un hobby, y cuando entonces usted piensa, o mejor dicho, analiza y dice, esto lo quiero convertir en un ingreso fijo. Bueno, a medida que el hobby fue creciendo y a medida que uno fue transcurriendo el tiempo con el manejo de los peces y uno fue capacitando, el hobby fue creciendo. Con el tiempo uno va creando una disciplina. Cuando tú trabajas con algo que te gusta, cuando tú te documentas sobre algo y tienes la disciplina, eso va a ir creciendo. Entonces llegó un punto de que para mí era demasiado, era mucha la cantidad de peces. Entonces ya habían personas que veían el trabajo, les gustaban también los peces, compartían la misma pasión y uno comenzó a recibir ingresos, o sea, a venderlos y a comercializarlos. Ese fue el principio. Después, vamos a decir que
en pandemia. Sabemos que la pandemia fue un precursor a muchos creadores de negocio, a muchas nuevas fuentes de ingresos. Entonces, lo que decidimos fue optimizar los ingresos para ampliar la capacidad de producción y tener entonces mayor capacidad de oferta para las personas que han ido adquiriendo los diferentes tipos de peces ornamentales, que como tú bien dices, es una cultura. Cada quien, cada hogar puede tener o haber tenido una pecera en su casa. Es fácil de manipular. La limpieza, la alimentación es menos tediosa que otro tipo de animales. Y como nuestro amigo Manuel Cabral nos informó, uno maneja los espacios controlados. Son espacios controlados en donde tú puedes darle una calidad, darle una condición, una buena alimentación y estar supervisándolo de una manera más fácil. Muy, muy interesante, Henry. La pandemia, señores, causó tantos estragos, pero a la vez produjo tantas motivaciones para las personas producir y crear. ¿Motivó esto alguna situación en especial, Henry, a que usted dijera, bueno, tengo un empleo, pero me renta más la venta de peces? ¿Hubo algo en ese sentido que interfiriera o ayudara a motivar para que usted se decidiera específicamente a trabajar con la venta de peces ornamentales? Bueno, como te digo, siempre fue algo que me gustó. Cuando uno trabaja con lo que a uno le gusta, bueno, yo siempre estuvo en mi tiempo de trabajo, de empleo, también yo mantenía mi hobby. Igual mi hobby ya era grande y era un ingreso extra aparte del ingreso fijo que uno tiene por el empleo. Como uno trata de seguir ampliando, ahora al uno tener más tiempo, uno dedicó más tiempo, amplió el proyecto. Y es un proyecto muy prometedor, muy prometedor. Tenemos muchos compañeros también que tienen proyectos muy interesantes y vamos a seguir trabajando con eso. Okay, yo creo que hay algo clave que es la disciplina. Como tú me mencionabas, ese hábito, y es lo que permite que un hobby se convierta en un emprendimiento productivo ya más serio. Yo he estudiado mucho el tema de los peces ornamentales aquí en el país y no he encontrado una literatura que me confirme lo que popularmente se conoce de que los peces, sobre todo estos peces laberintos, estos peces que respiran, que obtienen su oxígeno del mismo aire, no de abajo del agua, que son estos peces que pueden vivir hasta en un charquito de agua, Sí. se popularizó en nuestro país en la era de Trujillo, con una gran importación que hizo Trujillo para el tema de control de plagas como el mosquito. Sí, es así. Incluso en su hábitat natural está documentado que el pez beta o guppy, gurami, que pertenecen a la misma familia, el gurami y el beta son anabantidos, en su hábitat natural consumen aproximadamente 10.000 larvas de mosquito en su vida. Imagínate una población de peces en estanques naturales, cómo pueden controlar e influir en la reducción de plagas como son los mosquitos y otro tipo de larvas. A partir de esta iniciativa para el control de mosquitos se populariza la crianza de estos peces, pero como hobby. Entonces ahí hay algo esencial. O sea, si usted tiene disciplina y lo toma con seriedad, su proceso entonces se puede convertir en un negocio, que es un hobby en muchos de los hogares de nuestro país, pero no en tanto es un negocio. Son pocos los negocios formales. Sí, lo que pasa es lo que tú dijiste, el tema de la seriedad con que se asume la crianza de los peces ornamentales. Eso, cuando tú lo proyectas, entonces tú puedes ya suplir establecimientos
Puedes también ir creando tu espacio como vendedor directo, trabajar lo que es asesoría, darle un seguimiento a las personas que adquieren sus peces. La información sobre qué tú puedes combinar en un acuario comunitario que tú quieras tener, diferentes tipos de peces, cuáles pueden convivir entre ellos, cuáles no, y cuáles son las condiciones óptimas para esos para peces. sobrevivir. Una cosa que ustedes mencionaron, especialmente Henry la menciona, y es que los peces comen mosquitos, o sea, comen las larvas de mosquito. Pero me llama la atención esto, por favor aclárenme esta inquietud. Me llama la atención que en nuestro país hay personas que cuando ven un estanque, un criadero de peces, se alarman porque entienden inmediatamente que se va a generar mosquitos. Entonces llaman a sanidad, llaman a salud pública, que vengan a trabajar en este estanque porque se va a producir mosquitos. ¿Significa esto entonces que la comunidad no tiene conocimiento de qué tan beneficioso es tener un pez en una pecera? Sí, no solamente en una pecera. Hubo incluso creo que fue un programa o un llamado a que en los tanques de agua para el uso de las casas pusieran un pez para eliminar el tema de los mosquitos. Muchas personas no tienen la disciplina de tener sus envases tapados, y si tú tienes un pez ahí, lo que tienes que cuidar es de no extraerlo cuando vayas a sacar agua. También con el tema de la información, las personas a veces desconocen de cómo es la alimentación de los peces en su hábitat natural. Y uno, como productor de peces ornamentales, no se molesta, porque en mi caso particular, yo he tenido visitas de salud pública, y como te digo, uno con el buen manejo, el debido manejo del espacio, de los peces, el control, un envase que ya no tiene peces, un envase boca abajo, para evitar ese tipo de conflicto, no hay ningún problema. Uno no debe temer claro, siempre y cuando se esté haciendo el proceso adecuado, uno no debe temer a esas visitas que en vez de promover o de asustar, lo que van en beneficio de uno y del entorno. Están cuidándonos a todos. Entonces uno debe convivir con el entorno y con las autoridades que supervisan esto. Una cosa que quiero también preguntarles. Yo tengo un pez guppy, un pez ángel, cualquier tipo de pez. ¿A este pez yo le puedo dar el mismo tipo de comida? Bueno, lo recomendable es darle opción. Ellos se adecúan a un alimento comercial, que es lo que el público en general para las peceras tiene. Pero también tú puedes adquirir diferentes tipos de alimentos, ya sea comerciales, o puedes también adquirir alimentos liofilizados. La larva de mosquito tú la puedes conseguir liofilizada, o sea, ya muerta, estéril, que se puede aplicar, y así tú le mantienes el apetito. También como se hace con los perros, que tú, aparte de la purina, te venden también una comida especializada que es de res, de pollo. También eso uno lo hace con los peces. El que no tiene acceso a adquirir alimentos vivos, que es una parte un poco difícil, no es constante. En ocasiones se puede adquirir buena cantidad, pero otras no. Entonces uno se auxilia de alimentos comerciales que garantizan una alimentación estable y estandarizada a los peces. Que aunque es lo ideal, el alimento vivo para los peces, no es una práctica común del que tienen los animales por hobby. Por lo general, ese tipo de molestia se lo toma el que tiene una crianza, una producción ya más seria. Sin embargo, es lo ideal. Si usted puede realizar ese esfuerzo y prepararle a su mascota alimento vivo, se lo va a agradecer. Y sobre todo respetando
los hábitos de consumo del animal. Por ejemplo, el pez beta es mucho más carnívoro que el pez guppy, que le gusta más una hojuela o un pellet basado más en plantas. Sí, que se alimenta de las algas y eso también. Son temas que uno trata. El pez beta le gusta, uno lo incentiva con alimento vivo porque ellos se sienten que están cazando. Entonces tú le simulas su hábitat natural. Hay, ¿qué te digo? Animales, tigres, carnívoros así, que tú cuando le pones un alimento, tú tratas de movérselo para que ellos simulen por lo menos que lo cazaron, porque es parte del instinto del animal. Entonces, por eso es bueno la alimentación viva. Ustedes mencionaron algo, la palabra liofilizada. Yo me quedé así como, ¿de qué me están hablando? Y yo estoy segura que muchísimas personas que nos están viendo en este momento se preguntan también lo mismo. ¿Nos podría explicar un poquito qué es esto? Liofilizado es frisado en seco. Es un proceso para conservar los alimentos donde en seco se deshidrata. La principal estrategia de conservación de todo alimento es deshidratarlo. La principal fuente de vida es el agua. Donde hay agua hay vida. Entonces, mientras más tú seques el alimento, menos proliferación de bacterias, de hongos. Un alimento liofilizado es aquel que está frisado en seco, por así decirlo. Es una máquina que hace este proceso y le extrae el líquido de manera fría, sin aplicar calor. Señores, ya sabemos qué significa liofilizada, así que tranquilos. Una preguntita, Henry. ¿Tiene usted algún personal de apoyo en su proyecto? Bueno, el proyecto como comenzó a pasión propia, hemos ido integrando a la familia, delegando funciones, creando responsabilidades, porque es algo muy importante el uno crear hábitos responsables. Cuando tú tienes hijos, mira, colabora con esto, irlo integrando. Si nos damos cuenta, en la sociedad se está utilizando mucho el tema de la inclusión, incluir a las actividades propias de una sociedad. Y toda sociedad, el núcleo básico es la familia. Entonces estamos incluyendo a la familia en los quehaceres, en la alimentación, ya sea también en las ventas. Uno no sabe en el futuro de qué qué puedan ellos desarrollar, si ventas, si producción. Ya ellos de por sí tienen ese apego a los animales y uno trata de potenciar todo eso. Son muchas cosas, muchos beneficios que hay ahí en una sola actividad, que si tú lo analizas bien, aunque no deje beneficio económico, vale la pena porque se crean responsabilidades dentro de la familia. Se crea primero un tiempo que usted dedica a su familia, o sea, son muchos los beneficios. Y una agricultura familiar urbana, que por lo general se le atribuye la agricultura familiar una actividad rural, pero en este caso urbana. Señores, y de esos beneficios vamos a conocer cuando regresemos de una pausa comercial, así que no se vayan, que ya volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contexto, conversando un poco de peces ornamentales. Y quisiéramos saber qué retos, señores, se han encontrado ustedes dentro de la acuicultura. Bueno, personalmente, retos para nosotros es yo que estoy en la zona urbana, es el agua. La estabilidad del agua. Uno recibe agua ciertos días de la semana, entonces hemos tenido que adecuarnos a esos días, al reposo de esas aguas, porque no la podemos utilizar
directamente. En zonas rurales pueden obtener el agua del subsuelo. Ya es un agua que viene sin cloro, viene con los minerales adecuados para aplicarla directamente a los peces. Este es un reto para nosotros. El reto climático también. Hay temas medioambientales que nos afectan en la producción, ya sea el clima, las lluvias. Las lluvias nos cambian la calidad del agua debido a la contaminación que trae el medio ambiente. Hay unos parámetros de acidez y alcalinidad del agua que lo cambia. Entonces uno tiene que estar encima de eso. Uno puede utilizar algunas técnicas que alcalinizan el agua, ya sea la sal, el bicarbonato, para llevarlo a los niveles adecuados. Lo que está diciendo es que el agua tiene un efecto secundario, el agua lluvia, vamos a decir, tiene un efecto secundario cuando hablamos de la reproducción de los peces. No, tiene un efecto nocivo debido a la contaminación. Esto provoca la proliferación de bacterias, hongos y todo ese tipo de enfermedades que afectan a los peces. En ambientes controlados, en las granjas asiáticas, todos estos criaderos están totalmente techados para impedir que un factor externo influya en la reproducción, crianza y crecimiento de los peces. Entonces, esos son los retos que un criadero debe afrontar. La inversión de uno techar, de uno cubrir los peces, el frío, la producción en tiempo de frío evita una producción masiva. Ellos tienen una temperatura óptima en la cual se reproducen de manera más fácil y en mayor cantidad. Y esas son de las condiciones, los retos que tenemos que asumir nosotros en esos ambientes controlados para poder optimizar la producción de estos peces y mantener el cuidado de lo que ellos necesitan. Sabemos que todo proyecto tiene su complejidad, tiene sus dificultades. ¿Qué tan difícil, qué tan trabajoso es esta actividad de los peces ornamentales? Bueno, no hay nada más trabajoso que tú hacer algo que a ti no te guste. Cuando tú trabajas con algo que te apasiona, que te llama, todo es más llevadero. Los tropezones, uno levanta los pies y lo hace, vuelve a hacerlo con amor, aprende de ese error y va con el tiempo y la experiencia, uno va mejorando todo. Claro, para el que va ingresando nuevo, siempre es bueno asesorarse. También dentro de los retos que hemos tenido, como Manuel Cabral nos presentó, es que la piscicultura no tiene ese apoyo, como vemos en otros proyectos de agricultura que se están apoyando a las familias a producir, a hacer agricultura familiar. Es un proyecto, una inquietud muy, muy importante de parte de él y él viene siendo nuestro enlace con el gobierno para nosotros poder en un futuro potenciar este tipo de actividades y no solo utilizarlo para el comercio local, porque es un alto impacto en el Producto Interno Bruto de otros países y se habla de miles de millones de dólares. Entonces, nosotros que tenemos las condiciones climáticas de agua y todas esas facilidades, vamos a potenciarla para exportar y poder suplir otros mercados que no sea solamente el mercado local. Habla usted de agricultura familiar y de un enlace, lo que quiere decir que recibe usted entonces asistencia técnica del gobierno. Sí, claro que sí. Se nos han apersonado, han visto el proyecto, personas, como le dije, que tienen inquietud, que vieron una posibilidad, porque
el tú implementar eso en un proyecto de alimentos, de peces para alimentos, no toda familia puede contar con el espacio y la producción, pero en peces ornamentales tú puedes utilizar menos espacio y obtener igual o mayor cantidad de ingresos e invertir menos que en otros proyectos de peces para alimento masivo. Sabe que según los datos del Banco Mundial del 2019, la acuicultura ornamental genera ingresos de alrededor de 18 billones de dólares al año. De esos 18 billones de dólares, 10 billones son la venta de crianza de animales vivos. Los principales naturalmente compradores son Estados Unidos y Europa. Y la principal fuente de donde se envían estos productos son de Asia. Entonces, viendo este nicho de mercado, donde Estados Unidos importa la mayor parte de peces ornamentales vivos que consume de Asia, y considerando la cercanía y las condiciones climáticas que tiene nuestro país, esto es una oportunidad de negocio importantísima. Nosotros hemos identificado como dentro de los principales retos para la crianza de peces ornamentales la comercialización. Y la comercialización se complica desde mi punto de vista por la falta de formalidad que mencionábamos ahorita de muchos productores. Cuando usted es un vendedor al detalle, usted necesita 25 pececitos rojos, 25 amarillos y 25 morados todos los meses. Sin embargo, la agricultura no es así. La producción, a veces tú tienes más, a veces menos. Por lo cual tú tienes que tener primero una producción que sobrepase lo que te está exigiendo el mercado y sobre todo fuentes de alimentos estables, que es una de las principales limitantes que yo he encontrado en las granjas de peces ornamentales de nuestro país. Y es que una de las principales fuentes de alimento vivo, sobre todo para los alevines, es un zooplancton que muchos conocen como mimita o dafnia, que se reproduce de manera natural en los lagos de nuestro país. Sin embargo, su producción no es constante porque no es controlada. Por ponerle un ejemplo, este zooplancton por lo general se recolecta cuando se encuentra en la superficie, sobre todo en horas de la mañana, debido a que en la noche, como todos sabemos, los niveles de oxígeno de los lagos disminuyen. Al no estarse generando la fotosíntesis, el nivel de oxígeno disminuye en el lago y en la mañana este zooplancton sube a la superficie para obtener más oxígeno. Ahora, ¿qué pasa si está lloviendo? Se dispersa, se dispersa y se hace más difícil recolectar. Por lo cual nosotros entendemos que adoptando una estrategia de capacitación y creando las facilidades y la infraestructura necesaria para que estos pequeños productores puedan producir su propio alimento vivo, basado en el requerimiento que ellos demanden. O sea, que no sea irregular su fuente de alimento vivo. Esto puede en cierta forma apoyar un poco a tener una producción más sostenible que nos permita obtener mejores mercados. Muy interesante, muy interesante. Eso es parte de una de las recomendaciones que le voy a pedir a cada uno de ustedes ahora, que le dejen a nuestros amigos televidentes, especialmente aquellos que desean incursionar en este mundo de la crianza de peces, sobre todo ornamentales. Bueno, una sugerencia para todos aquellos que quieran incursionar en los peces ornamentales es la disciplina. La observación es como un experimento científico en el cual uno no solamente va a experimentar, sino que uno, mediante la observación, uno se va a dar cuenta de cuál es la exigencia alimenticia de tu pez, cuál es la cantidad. Tú vas a aplicar una cantidad hoy y si ves que mañana él no la consumió toda, entonces tú le reduces esa cantidad.
los cambios de agua, hacer la rutina y saber que es una responsabilidad. Y esa responsabilidad es buena transferirla. Ayuda también a crear empatía, algo que se está perdiendo en estos momentos. Uno tener a alguien por quien preocuparse, aunque sea un animalito, darle esas condiciones necesarias, asesorarse, preguntar. Cada uno de los criadores de peces ornamentales está apto para darle información pertinente sobre el mantenimiento, alimentación y cuidado de su pez. Que no teman en acercarse. Y al igual hago un llamado a los criadores de peces ornamentales masivos a que se apersonen a personas que ayuden, que conozcan del tema, a zootecnistas, que lo que se encargan es de optimizar la información. Es un crítico que de un punto de vista externo te va a decir qué tú debes mejorar, qué no, qué estás haciendo bien para el crecimiento propio. Entonces uno también, ese conocimiento que adquiere de un zootecnista, uno lo puede transferir al cliente, al público en general. ¿Qué recomendaciones como zootecnista, Manuel, tienes para las personas que nos están viendo acerca de la crianza de peces? Dos recomendaciones. Identificar un grupo de apoyo, ya sea un blog o un grupo de WhatsApp. Identificar un grupo de personas que ya se dediquen a esta actividad es de suma importancia, porque ellos son los que mejor pueden orientarnos en nuestra actividad. Y la otra sería empezar pequeño, empezar con lo más económico. Tratar de iniciar con una crianza pequeña y enfocarnos mucho en la comercialización. Por ejemplo, abrir una red social, un Instagram promocional de nuestra actividad, nos va a permitir ahorrar muchos recursos e iniciar la generación de ingresos de manera pequeña sin una gran inversión. Muy importante las redes sociales. Una cosa, señor Henry, ¿tiene alguna red social donde se le pueda seguir antes de finalizar claro. nuestro programa? Estamos en Rosefish RD, se escribe Rose _ Fish _ RD _ Ahí nos pueden contactar. Al igual pueden adquirir también nuestros teléfonos de WhatsApp y todo eso, y cualquier información. Estamos a la disposición de ayudar al público en general en su mantenimiento de peces. Señores, sí, lamentablemente no queda más en este día, así que el señor Henry, muchísimas gracias. Manuel, gracias por acompañarnos en este programa Contexto. Yesenia Fernández estuvo con ustedes y será hasta la próxima.